Continuamos en el continuamos en el AI Summit del Cronista y Apertura con Carlos Ramonda, decano de Ciencias Aplicadas de Universidad Siglo XXI, con quien hablaremos sobre la AI en la educación y la personalización del aprendizaje. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás, Adrián? Un gusto. Igualmente. Bueno, arrancamos con una primera pregunta que es ¿de qué manera está integrando la Universidad Siglo XXI la enseñanza de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial en sus programas actuales? Bien, mira, desde la universidad nosotros por un lado tenemos todo lo que son los programas formales, que es la oferta de grado, pregrado y posgrado, y también tenemos toda una cuestión asociada a aprendizaje para la vida, que nosotros le denominamos, con cursos, diplomaturas y demás. Lo que vos nombrás de los términos, tanto de automatización, robótica e inteligencia artificial, que es lo que nos trae hoy aquí en este día, no necesariamente van de la mano, aunque hoy por hoy cada vez están más unidos transversalmente, ¿no? Con algoritmos de inteligencia artificial aplicados a cuestiones de automatización. Automatización y robótica preexistentes a la inteligencia de robótica, artificial. tal cual. Quizás preexistentes en una cuestión del desarrollo de la tecnología en sí. Claro. Puntualmente, ya seguramente conversaremos un poquito más, pero en la universidad estamos de manera transversal, cuestiones asociadas a la matricialidad que nosotros tenemos en las diferentes materias o integración entre diferentes ofertas de grado y pregrado, por ejemplo. Materias asociadas a inteligencia artificial, que se están revisando programas, se están introduciendo nuevos conceptos, también una cuestión de actividades co-curriculares, workshops, talleres y demás, como para estar actualizados en este punto. Pero un dato interesante es que hace unos años, puntualmente hace 3, lanzamos una licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica, que casualmente integra estos conceptos de lo que mencionabas al principio, de lo que es la automatización, la robótica y la inteligencia artificial, ¿no? Pensando un poco en la proyección industrial. Ajá. Y es una carrera que me imagino que irá evolucionando con el tiempo, porque 3 años desde su lanzamiento es mucho tiempo para la velocidad que tienen hoy los avances, ¿no? Tal cual. Todas las, bueno, la universidad en general, digamos, todos los programas formales, como te digo, tienen esta cuestión curricular que muchas veces es transversal, no solo cuando hablamos, porque uno piensa siempre en la mirada netamente técnica, ¿no? En la formación técnica. Y obviamente ese es el principal motor o movimiento de actualización que se requiere, ¿no? En lo que vos comentás, decía, hace 3 años, si nos ponemos a pensar hace 3 años, no recuerdo, 2024, creo que fue noviembre del 22, cuando explotó el boom de ChatGPT, sí, de la IA generativa. Y obviamente hoy por hoy, en los meses que vamos viendo todo el tiempo, es más, las semanas hay actualizaciones y nuevas novedades en estos ámbitos, pero además también hay todo un trasfondo, por así decirlo, universal o más básico, de cómo funcionan estas tecnologías por detrás, que requieren obviamente capas de actualización diferentes a esto que avanza, digamos, normalmente con mucho más velocidad y más vertiginosamente, que es, por ejemplo, lo que estamos hablando de inteligencia artificial generativa, ¿no? Que esto todos los días tenemos alguna novedad, porque es el boom del momento. Usted se está trabajando con el concepto de hiperpersonalización en la enseñanza. ¿Cómo es eso y cómo se relaciona con la inteligencia artificial? En la Universidad del Siglo XXI, nosotros lo que hemos venido viendo alrededor de todos estos desarrollos, siempre estamos permanentemente observando lo que es el mercado, lo que es, digamos, bueno, puntualmente cómo se desenvuelve y qué impactos tiene en la sociedad, en este caso Argentina, también los nexos con el mundo y demás. Pero obviamente lo que nosotros estamos viendo, y lo hemos empezado a trabajar en diferentes proyectos que nosotros tenemos internamente, hay una beta muy importante de aprovechamiento de la tecnología en las cuestiones asociadas a la enseñanza-aprendizaje y sobre todo también pensando en las didácticas y cómo lo llevamos esto al aula, que tienen una gran ventaja todos estos sistemas generativos de inteligencia artificial porque nos permiten hiperpersonalizar, porque la personalización muchas veces se habla, o de un término que se viene hablando hace muchos años, también traído del marketing o de otro tipo de industrias, pero aplicado en la educación uno puede pensar, nosotros tenemos un gran volumen de estudiantes en educación a distancia, sí, y pensando, por ejemplo, algo tan simple como, le voy a reducir un término como un chatbot, por ejemplo, pero en un término más académico como si fuera un mentor, ¿no? Asociado a un modelo de lenguaje, por ejemplo, podría ser ChatGPT, Gemini, cualquiera de estos motores. ¿Es un motores. mentor particular para cada estudiante? Pero
entrenado con los elementos, por ejemplo, de una asignatura o de un conjunto de asignaturas, más el conocimiento propio de la base de la universidad, de los temas administrativos, de las cuestiones de la vida o incluso de extensión, investigación, todos los elementos que nosotros trabajamos como universidad, como institución. Entonces vos pensás que una de las grandes ventajas es justamente tener para los estudiantes y también para el docente, esto requiere obviamente formación y requiere también todo un trabajo que no es de la noche a la mañana, pero todo un esquema para empezar, por ejemplo, el proyecto del mentor en el que hemos estado trabajando también permite, por ejemplo, a los estudiantes tener un soporte continuo, ¿no? Si uno se conecta a la hora que sea, muchas veces el docente no está disponible claramente una persona 24/7. Exactamente. Pero un mentor sí, y también teniendo información y datos del estudiante, su rendimiento, sus materias, el historial de cursado, dónde está parado en ese momento, las inquietudes que le transmite a través de la misma herramienta, porque es una herramienta conversacional, justamente permite llegar de otra manera al estudiante, ¿no? Y también teniendo en cuenta, hay todo un trabajo asociado a lo que es el bienestar del estudiante, el estudiante como centro, Sí. cuestiones asociadas también a las emociones, cómo se predispone uno cuando se enfrenta a un material de estudio. Y otro punto importante, como para también destacarlo, obviamente esto es una mirada optimista, ¿no? de toda esta tecnología, porque también... Esta mentoría se aplica, digamos, a todas las carreras que están en el siglo XXI. En realidad ahora está en etapa de proyecto, lo estamos trabajando, así como otros lineamientos, por así decirlo, en todo lo que es con inteligencia artificial generativa, todo lo que tiene que ver con los sistemas de evaluación, con los elementos de contenidos, todo lo que implica en nuestro modelo académico, cómo vamos integrando esta tecnología, ¿no? Uno de ellos que te comentaba es justamente esta, que normalmente en términos más técnicos se denomina una mentoría AI, ¿no? Claro. Bien, y hay una cuestión que habías mencionado sobre la aplicación de inteligencia artificial cada vez más en la industria y en las carreras técnicas. ¿Cómo pueden prepararse esos estudiantes para un mercado laboral que está en una evolución rápida? Bueno, hilando un poquito con lo que conversábamos hace un ratito, de la actualización de los contenidos, de lo rápido que en este caso la tecnología avanza. Sí. Bien, muchas veces se habla también de lo que son las regulaciones, la parte de... cuando hablo de regulaciones, hablo de cuestiones también, implicancias por ahí que tienen que ver con cuestiones de la ética o cuestiones que tienen que ver también con temas legales. Pero volviendo al punto, dentro de lo que es la universidad, nosotros por un lado tenemos que estar permanentemente viendo, nosotros tenemos un modelo basado en competencias, donde a su vez también una de las didácticas que nosotros utilizamos en las asignaturas es un aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Entonces yo esto lo hablo, yo te lo cuento desde quizás el área más de expertise mía, que es el área de ciencias aplicadas, donde nucleo todas las carreras de tecnología y los diseños, donde tratamos justamente de ver el anclaje de lo que se ve en la currícula, por así decirlo, en las materias formales o en lo que el estudiante transita por su espacio curricular, con la realidad y cómo anclamos o cómo hacemos ese andamiaje con el tema de una didáctica basada en proyectos. Y ahí donde vos, o hablábamos hace un ratito, el tema de cómo estos conceptos nuevos, cómo las evoluciones de la tecnología pueden aplicarse quizás en un plan de estudios. Bueno, si nosotros metemos a través de alguna didáctica, tomamos también un caso de ejemplo o un elemento de estudio que es vigente, es actual, el estudiante también trae al aula, por decir el aula como entiéndase, no al espacio físico, sino al espacio de cursado, elementos que son propios de la cotidianeidad de hoy, digamos. Entonces, si hay una nueva cuestión asociada en un desarrollo en ciencia de datos, que apareció una nueva librería y el profesor, por ejemplo, está enseñando, estamos dando un ejemplo muy amplio, ¿no? Pero enseñando cómo trabajar con algún dataset y de repente aparece alguna cuestión relacionada a poder potenciar eso con alguna herramienta de inteligencia artificial, también ahí conviven todo lo que el estudiante o los estudiantes traen con lo que imparte el docente, más la estructura curricular. Y no te olvides también que en la universidad existen otros elementos también que hacen al quehacer académico de la diaria, que son los proyectos de investigación y proyectos de extensión comunitaria. Entonces hay todo un ecosistema que normalmente se favorece o se potencia, por así decirlo, entre lo que está formalmente en la propuesta curricular
y todo lo que se nutre del ecosistema, digamos, o de la comunidad académica y la comunidad donde estamos insertos en cada punto en el país. Bien, ¿y qué feedback tienen ustedes también de la comunidad de graduados de la universidad respecto del tema de la inteligencia artificial? Si hay interés en posgrados, en volver a la universidad para obtener esas herramientas. Bueno, uno de los puntos que se consideran, y especialmente también nosotros lo pensamos bastante, en relación también mucho se habla de lo que es el futuro del trabajo, el futuro del empleo. Cuando decimos futuro hay gente que hoy se está preocupando, que no sé, digo un ejemplo clásico, el abogado que dice, che, ¿qué está pasando? ¿Qué ¿Cómo puedo va a hacer? cambiar? Y hacia dónde voy a ir, qué va a ser de lo que hago yo o cómo me puedo, entre comillas, adaptar. Y una palabra clave justamente es, por un lado, la flexibilidad. Cuando te hablaba de competencias hace un rato, hay una cuestión importante, creo que en el mundo actual, en el mundo profesional actual, que tiene que ver con poder desarrollar competencias de, si es que no las tiene uno incorporadas, pero lo que es el pensamiento crítico, la resolución de problemas, que no implica necesariamente, muchas veces la gente asocia, no sé, inteligencia artificial con ser un experto, no sé, programador o experto en informática, por así decirlo, ¿no? Y en definitiva es una tecnología que se está desarrollando como tantas otras, que obviamente viene a pasos agigantados, pero hay un componente importante que es la flexibilidad y el aprendizaje continuo, ¿no? Y ese concepto es el que toma la escuela de posgrado que nosotros tenemos en la universidad para ofrecer justamente cursos, diplomaturas, formaciones de tanto especializaciones, maestrías. Puntualmente se ha lanzado una diplomatura en inteligencia artificial aplicada al mercado, por ejemplo. Claro. Entonces todos se van metiendo conceptos y volviendo al ejemplo del abogado, quizá el abogado obviamente sabe de leyes y su especialización dentro de lo que su campo profesional haya desarrollado, pero obviamente si lo potencia con la inteligencia artificial, hoy por hoy con la cantidad de herramientas que tenemos, a mí me gusta mucho hablar que después, en realidad después o durante, Microsoft lo tomó como nombre comercial, pero Copilot, que es una de las herramientas de Microsoft, justamente ser un copiloto, un aliado, ¿no? En la vida profesional de todos. Y es una buena definición. Aparte porque otros profesionales del mismo rubro y de otros lo van a utilizar, digamos, a nivel competitivo es una necesidad. Tal cual. Bueno, por eso es como lo vemos todo el tiempo, digamos, tanto en la formación de nuestros estudiantes como en la vida diaria profesional de cada uno, vos como periodista, yo en mi cargo y la gente en cada uno de sus espacios. Quizás hay hoy, digo hoy porque esto el mes que viene capaz cambie, pero digo, hoy hay desarrollos más proclives a fomentar o a favorecer a cierto sector o a ciertos profesionales o a cierto campo de acción y quizás mañana se desempeñe en otros campos, ¿no? Entonces digo, esto es estar atento. Recién mencionaste el posgrado de inteligencia artificial orientada al mercado. ¿Qué competencias específicas desarrollan los estudiantes en esos posgrados y en carreras para tomar decisiones estratégicas respecto de la inteligencia artificial? Y ahí, como también te comentaba, porque todo tiene que ver con todo lo que estamos conversando, por un lado, los estudiantes que sean capaces, incluso en la matricialidad que te hablaba de algunas materias de grado, ¿no? Y no netamente quizás yendo estrictamente a lo técnico, pero tienen formaciones. Una, por lo que hablábamos de resolución de problemas y pensamiento crítico, porque uno le puede preguntar en el sentido figurativo a un sistema inteligente cómo resolver tal cosa, ¿sí? Claro. Pero quizás la respuesta que me está dando cualquiera de estos sistemas conversacionales o modelos de lenguaje puede que no sea la mejor, o que tenga opciones A, B, C, y uno, ¿quién termina? La pregunta no fue la mejor. Por eso, tal cual. Entonces, ¿quién termina decidiendo realmente? O sea, podemos delegar 100% en una tecnología el pensamiento, por así decirlo, pero no es la idea. Justamente nosotros hablamos siempre de una mirada también en la Universidad Tecnohumanista, donde la tecnología potencia el bienestar también de las personas, ¿no? Y no sea al revés. Y justamente, como vos me hablabas de las competencias, por un lado, para no irme por las ramas también, volviendo al punto, justamente tiene una parte de técnica, de cuestiones asociadas a entender algunos conceptos asociados a inteligencia artificial, conceptos asociados a machine learning, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, etcétera. Son todos conceptos asociados a la ciencia de la computación en ese campo. Y además, cuestiones asociadas a mercadotecnia, cuestiones asociadas a marketing, porque también tiene un enfoque, si se quiere, vinculado al marketing digital, la diplo esta que te comentaba.
Y justamente una de las competencias es la habilidad también para desarrollar el pensamiento crítico, pero en un nicho específicamente de mercado con las tecnologías, conociendo qué tecnologías hay, en este caso de inteligencia artificial. Claro. Hay un tema sobre la inteligencia artificial que se habla bastante últimamente, que es el de la ética aplicada a estos desarrollos. ¿Cómo lo ves vos desde la universidad y cómo se trabaja esa cuestión? Bueno, como institución, o sea, como universidad, creo que es un actor clave en la sociedad también para poner sobre la mesa estos temas en conversación, poder debatirlos, proponer políticas públicas, o sea, hay todo un ecosistema, digamos, en sociedad en la que vivimos, Claro. que la universidad juega un rol clave en cuestiones asociadas a cómo mirar las cosas, en este caso esta tecnología, con algunas otras ópticas que desde lo industrial, desde lo económico y demás, por ahí no son las prioridades, No, ¿no? por ahí los grandes jugadores están más enfocados en el progreso de las Tal tecnologías cual, mismas. por más que muchas veces escuchamos alguna carta, alguna como una cuestión que dice no, que nosotros vamos a preocuparnos por tal cuestión o por tal otra y demás, la realidad, también hace poquito salió un informe de Goldman Sachs de cuestiones asociadas a la inversión en inteligencia artificial, donde claramente nadie ve el componente ético ni el componente si es para qué se usa, cómo se va a usar, regulación en ciertos ámbitos de acción. Claro. Pero volviendo al tema, te decía, en la universidad nosotros tratamos de inculcar más allá de lo que tenemos en la parte curricular como materias técnicas, hay materias asociadas a lo que es la ética, la deontología profesional, hay cuestiones asociadas también a esto del pensamiento crítico desde otra óptica, no solo tecnocentrista. Y otro punto importante también que me parece destacar en relación a esta pregunta, los algoritmos hoy, digo, por más que la gente piense que muchas veces que esto es algo mágico o que sucede, lo hacemos las personas hoy. O sea, todos los que nosotros trabajamos con lo que es ChatGPT, Gemini, cualquier modelo de lenguaje que hoy está de moda, por así decirlo, lo terminan haciendo personas. Y está todo el tema importante, si no lo han escuchado, les invito a que googleen, busquen el tema de los sesgos en los algoritmos y cómo se perpetúan o se van traspasando todas las cuestiones que las personas mismas tenemos hacia los algoritmos que después vamos a utilizar. Claro. Entonces, digo, eso por un lado, en cuestiones de tener el ojo abierto y atento a cómo se comportan ciertos mecanismos, lenguajes, tecnologías. Ser consciente de que eso existe, digamos. Y ser consciente que eso lo hizo un grupo de personas o una empresa, una corporación que tuvo sus intereses o quizás, digo, sin plasmarlos explícitamente, tener la conciencia de que eso puede tener alguna capa que arrastra comportamientos, sesgos de ideología, de género, sexistas, etcétera, que pueden venir asociados a las personas o el grupo de personas que desarrolló eso. Y para cerrar, te decía, desde la universidad nosotros también tenemos como grandes grupos de pensamiento, hablamos de proyectos de investigación, muchas veces transdisciplinares, entre derecho, informática, ciencia de datos, psicología, que justamente se tratan estos temas. Y también otro punto importante que tenemos institutos. Los institutos son también como pequeños hubs de conocimiento, ¿no? Por disciplinas o incluso transversales, donde muchas veces se está trabajando y se trata estos temas de cómo la inteligencia artificial impacta en la sociedad, teniendo en cuenta cuestiones, sobre todo que hablábamos de la ética, de cómo eso impacta en el bienestar, sobre todo social, digamos, ¿no? Bueno, sin duda clave la visión interdisciplinaria sobre la inteligencia artificial para que no quede solamente en una cuestión técnica, ¿no? Y aportar lo social que da la universidad. Y con esto cerramos la charla. Carlos, muchas gracias por compartir tu visión. Bueno, gracias Adrián. Y simplemente como último dato, quería invitarlos, hablando de lo que es inteligencia artificial y educación, que en agosto en la universidad hacemos el 7º Congreso de Innovación Educativa, donde el tema central va a ser un reset educativo, donde uno de los temas va a ser el mindset para el futuro, integrando todas estas tecnologías. Así que los invito a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en Momentos en AI Summit en El Cronista.